Buenos días. Buenos días. Dígame su nombre completo. Luis Fernando Alcaraz Villegas, para servirte. Ok. Quiero saber sobre las plantas. ¿Cómo se siembra un guayabo? Un guayabo. Bueno, un guayabo, primero lo que tienes que hacer es, si vas a sembrar una semilla, ponerla con tantita agua a que salga, a que vaya germinando. Si tú lo vas a plantar ya el guayabo ya en planta, ya que te lo hayan entregado ya con planta, entonces hay que hacer un cajetito, ponerle bastante tierra húmeda, ¿sí? Trasplantar, quitar la bolsita y trasplantar la planta, ponerla y hacerle un cajetito para que vaya agarrando mucha agua de un guayabo. Por ejemplo, una orquídea. Una orquídea, esas son pues, un poco más delicadas. Sí. Esas sí tienen que germinarse bien, germinar la planta bien y luego ya trasplantarla a una maceta. Pero esas ya tienen, por ejemplo, plantan la semillita, empiezan a germinar y ya después de la germinación, pues entonces ya sale el brote y el brote ya se trasplanta a otra macetita para que vaya y constantemente echarle un poquito de agua, no mucha, para que no se ahogue la planta. Ok. Por ejemplo, un limón. ¿Cómo plantar un limón? Sí. O cómo que desde el principio que te empiece a germinar la semilla. Es el mismo procedimiento. Por ejemplo, dejar la semilla en un frasquito con agua. Sí. Después de eso, dejar que empiece a germinar la semillita, a que salga la planta, trasplantar la planta a una macetita para que ya quede solita y ya después que empiece, que tenga un tallo más o menos de unos 20 centímetros, entonces trasplantarlo a la tierra y también hacerle un cajetito, echarle tantita agua, ponerle un poco de abono para que vaya creciendo bien el limón, para que vaya creciendo. Muy bien. O sea que... Ok. Y por ejemplo, yo tengo un terreno. Y nosotros, nuestra familia, ¿cómo plantar un pino michoacano? Un pino michoacano. Ese depende ya también de qué tipo de pino sea. Para que pueda... No en todos lados se da el pino en tierra caliente, tierra más fría. Entonces allí es de qué tipo de pino vas a plantar en tu terreno y qué clima esté por ejemplo, aquí en Morelia. Sí, claro. Pero aquí también pues, hay muchos tipos de pino. Por ejemplo, el pino de Michoacán. Ese casi el pino michoacano se te da en todo Michoacán. O sea que no tiene un clima muy bien para aquí, para Michoacán, para que se dé todo tipo de casi de pinos, pineras que hay, bastantes pineras que hay aquí en Michoacán, que ya se han ido acabando. ¿Oh, sí? Que ya las hemos ido tumbando, ya las hemos ido... Muchas cosas que... Claro. Y por ejemplo, un durazno. Un durazno. Todo ese tipo toda esa fruta por ejemplo, durazno, ciruela, aguacate, todos esos tipos de frutas, naranja. Sí, naranjas. Todo eso se da aquí en Michoacán. Y más en estas partes de aquí, porque tiene un clima, te digo, muy agradable el clima para todas esas plantas, donde quiera germinan. Bueno, sabiéndolos también cuidar también. O sea que el tipo de tierra donde lo plantes, aquí hay unas partes donde hay tierra con mucho tepetate, por ejemplo esta parte de Santa María, hay otras partes donde hay mucha tierra coloradita, que esa es la buena para que germine todo. Por ejemplo, acá para el rumbo del 23, ahí se da casi todo tipo de peras, duraznos, naranjas, guayabas, nísperos, capulines, todo ese tipo de fruta se da porque es un clima que está adecuado a toda esa fruta que se da aquí en Michoacán. Ok. Y por ejemplo, un árbol de manzanas. Un árbol de manzanas. Sí. Aquí teníamos un árbol de manzanas aquí. Sí. Que también toda esa fruta, como te digo, se da aquí. Toda esa fruta
tiende a darse aquí en Michoacán. Claro. Y se da muy bien porque pues, es tierra muy fértil aquí también. Sí, O claro. sea, pero todo ese tipo de manzanas, peras, Sí. todo ese tipo se da aquí en Michoacán y queda, pues es muy tierra muy fértil. Donde quiera que plantes Sí, tú claro, claro. una planta aquí en Michoacán, Sí. te da, teniendo agua, luz, todo lo que se... Pero todo se te da aquí en esta zona de Michoacán. Sí. Y la planta de la papaya. La papaya. Bueno, esa tiende más darse más para allá, para tierra caliente. Sí. Y necesita mucha humedad, mucha agua. Sí. Porque esa ya necesita más calor. Por ejemplo, papaya, pepino, Pepinos. sandía, melón. Sí. Todos esos tipos de frutas, pues, se dan más pronto en tierra caliente, que es también son tierras muy buenas. Sí, mucha claro. agua. Entonces, mucha agua y tierra fértil y calientita, rápido se desarrolla todo ese tipo de frutas. Sí, claro. Hacia tierra caliente ya. Sí, por ejemplo, en Apatzingán, allá se acostumbra mucha fruta, ¿no? Sí, allá hay de todo allá, desde toronja, cañas, mangos, papayas, melones, pepino, jícama, de Sí. todo eso, todas esas frutas que se consumen aquí, pues bien, limón, todo eso viene de parte de Apatzingán, de tierra caliente, que es donde se da más rápido toda la fruta. ¿Y cómo se planta, por ejemplo, un plátano? Un plátano es un vástago, y ese se desaija. Se le llama el saigac cuando sacan unos hijitos o unas plantitas que le salen aparte al vástago. Sí. Ese se corta el vástago y se vuelve a replantar. Ah, ok. Se tumba un pedazo de vástago, se replanta y empieza a germinar de vuelta el vástago de plátano. Ah, Y ok. también se da pues también partes donde hay mucha humedad, la caña, todo ese tipo de pues, es de mucha humedad, entonces todo eso sí. Por ejemplo, las cañas, ¿cómo se plantan? Esa es una semilla y se planta una sola vez. Sí. Se planta una sola vez esa semilla, se le echa bastante agua. Ese cuando llega la zafra, que le dicen la zafra, cuando van a cortar caña, Sí. se tumba la caña, pero esa misma caña con bastante agua empieza a reproducirse de vuelta. Claro. Entonces, esa, una vez nomás siembras y ya después es nomás cuestión de estar alimentándola con sus nutrientes, fertilizantes, mucha agua, porque esa caña es de mucha agua, todas esas plantas requieren Puro jugo. sí, mucha agua para que produzcan mucho jugo, que sean unas cañas jugosas, no secas. No, secas no. No secas, no, o sea, tiene que ser unas cañas jugosas y para que, con mucha agua, para que tengan bastante jugo. Sí, y ahí la caña, se saca el alcohol. La caña, pues puedes sacar, la caña tiene muchos derivados, puedes sacar el alcohol, puedes sacar el azúcar. Sí. Y otras partes, sí, pero lo más es alcohol y azúcar. Sí. Es lo más que la caña te da. O sea que pues, también ya pues el gabazo lo puedes moler, puedes hacer bastantes cosas de todo lo demás que requieres. Pero lo principal es el líquido que suelta la caña, que es el alcoholito y el azúcar. Y por ejemplo, ¿cómo se planta una toronja? ¿Cómo se planta una toronja? Es el tipo, todas esas frutas son semillas. Sí. Entonces, todas esas se debe dejar germinar la semillita, que empiece a salir y entonces ya se hace el trasplante de la plantita a la tierra. Ah, ok. Es como si tuvieras un invernadero de semillas, plantas muchas matitas, muchas semillitas, chiquitas, las pones y ya empiezan a germinar, entonces ya llega el trasplante de la planta. Entonces ya después de que están germinadas, pues entonces ya haces el trasplante a las macetitas para después posteriormente pues, plantarlas en una maceta o en la tierra, directamente a la tierra ya. Sí. Por ejemplo, un higo. Un higo, aquí simplemente aquí en el sistema tenemos un higo, no sé si lo has visto por ahí. Sí. Es también
esa es una semilla también, Ujú. pero ya después de, ya que ha germinado ese, puedes sacar muchos derivados de ahí, o sea, sacar plantitas, empezarlas a plantar y esas te vuelven a germinar de vuelta y entonces ya se producen Los higos. los higos, o sea que, Órale. sí, no sé si has visto uno que está ahí en la mera esquina, Sí. ese y ahorita tiene higos ese. Ay, qué rico. Yo los hago, los higos, Con dulce, con azúcar. con azúcar. Ajá, muy buenos, los has de hacer muy buenos esos. Sí, claro. Entonces sí, no es que toda esa fruta queda bien, o sea que Sí, es fruta seca, fruta que la haces Claro. en amiba, tiene muchas variedades para poder hacer un Sí, higo. una rosca de reyes. Sí, todo eso tienes para hacer de todas ese tipo de frutas. Bueno, don Luis, gracias por su experiencia y aquí estamos para a sus órdenes. Oh, muchas gracias a ti por haberme entrevistado. Muchas gracias, Luis.